La festividad de Shavuot se puede considerar una de las festividades más importantes del calendario judío, porque en esta festividad el pueblo de Israel llegó a los pies del monte Sinaí y el 6 de Sivan recibió la revelación de los 10 mandamientos. La pregunta es, ¿cuál fue el mérito del pueblo de Israel para poder llegar a este momento y poder llegar a esa experiencia y esa comunicación con la divinidad? Y si leemos detenidamente el libro de Shemot, el libro de Éxodo capítulo 19, encontramos que el pueblo de Israel llegó a los pies del monte Sinaí el 1 de Sivan. Al día siguiente, Moshe subió a la montaña y Dios le dijo, así le dirás al pueblo de Israel, si van a guardar mi pacto, si van a ser un pueblo ejemplo, y si van a ser un reino de sacerdotes y una nación santa, podrán venir a recibir la revelación. Moshe bajó, le comunicó a los líderes del pueblo que hablaran con el pueblo y le dijeran cuáles eran las 3 condiciones que Dios había puesto, y todo el pueblo en unanimidad dijeron, Kol ma shediber Hashem na'aseh, todo lo que dijo Dios haremos. Quiere decir que en ese momento el pueblo de Israel tomó el compromiso de aceptar estas 3 condiciones que Dios le había puesto. De guardar el pacto, quiere decir comprometerse a cumplir con las leyes que van a figurar en ese pacto, incluso que el pueblo no sabe de qué leyes estamos hablando. En segundo lugar, hacer un pueblo ejemplo, quiere decir a través de una conducta ejemplar, enseñar a la humanidad el camino espiritual. Y la tercera condición, y vosotros seréis un reino de sacerdote y una nación santa. Quiere decir que de la misma forma que el Cohen, que es el sacerdote dentro del pueblo judío, es el que tiene que enseñar la espiritualidad al pueblo, el pueblo de Israel tiene que ser como sacerdote de la humanidad. Ellos tienen que mostrar y enseñar el camino espiritual a la humanidad. Y de ahí que cuando todo el pueblo contesta Naaseh, haremos, eso fue una declaración de fe total y absoluta del pueblo judío. ¿Por qué? Porque en ese momento es como si firmaran un cheque en blanco. Incluso que no sabemos el contenido de esas leyes, incluso que no sabemos lo que ello implica. Si viene de Dios, debe ser lo mejor para nosotros. Y ese fue el mérito que cuando Moshe les dijo, el pueblo en unanimidad ha aceptado, Dios le dijo que se preparen hoy y mañana y al tercer día, el 6 de Sivan, que vengan a la salida del sol, a los pies de la montaña, a recibir la revelación. En ese momento tenemos que pensar cuál era la ilusión y el entusiasmo del pueblo judío, que sabía que iba a tener una revelación de Dios y por tanto, de seguro que ellos reflexionarían y dijeron, vamos a ver lo que Dios nos va a comunicar. De seguro que en este momento vamos a tener unos conocimientos y unas revelaciones de los secretos más intrínsecos de la humanidad. Pero sin embargo, cuando el pueblo llega el 6 de Sivan, recibe los 10 mandamientos. Y entre esos mandamientos figuran no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no prestarás falso testimonio, no codiciarás, honra a tu padre y a tu madre, yo soy tu Dios que te sacó de Egipto, no tendrás otros dioses. Quiere decir que el pueblo podía decir, bueno, y para esto era necesario venir al monte Sinaí, para esto era necesaria la revelación. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Eso yo ya lo sabía. Es decir, cualquier ser humano por su propia lógica llega al precepto no matarás. No era necesario una revelación para poder llegar a esa conclusión. Pero sin embargo, explicaron nuestros sabios, hasta antes del 6 de Sivan, de 2448 del calendario judío, los preceptos estaban basados en la lógica humana.
a partir del 6 de Sivan, los preceptos están basados en la lógica divina. Y hay una gran diferencia entre la lógica humana y la lógica divina. ¿Por qué? Porque cuando están basados en la lógica humana, son valores relativos. Y son valores que yo puedo, según mi comodidad, según mis intereses, ir adaptando. Pero cuando están basados en la lógica divina, ya son valores absolutos. Y los valores absolutos ya no son negociables. Y hay mucha diferencia en el no matarás de antes del 6 de Sivan, antes de la revelación, al no matarás de después. Y así en cada mandamiento. Y vamos a tomar como ejemplo el no matarás. Desde el punto de vista lógico y humano y racional, es un mandamiento que aparentemente está de más. ¿Por qué? Porque cualquier ser humano, por su propia lógica y raciocinio, entiende de que no se puede matar. Pero sin embargo, hoy en día vemos que existe el tema de la eutanasia. Y desde el punto de vista lógico y humano, una persona que está terminal y está conectada a una máquina. Por otra parte, la familia que está sufriendo. Y por otra parte, el Estado que está asumiendo una carga económica muy grande. Desde el punto de vista lógico, pues lo más lógico, si esa persona ya está terminal, que lo desconecten. Pero sin embargo hay una lógica divina. Y la lógica divina que nos enseña que si una persona está en este mundo y ese alma sigue viva en este mundo, es porque todavía Dios no consideró que esa alma tenía que elevarse. Quiere decir que todavía esa reparación que esa alma tiene que realizar no ha concluido. Y por tanto, si yo le desconecto y yo intervengo, estoy generando que esa persona no termine su reparación, que ese alma no termine su reparación en este mundo. Y de ahí que lo que desde el punto de vista lógico y humano parece claro, sin embargo, cuando lo analizamos bajo la óptica de la lógica divina, ya no es tan claro. Si tomamos un chico joven que tiene un accidente y hay que hacer un trasplante de corazón, y por otra parte tenemos a un señor mayor, anciano, que ya está terminal, y su corazón es apto para este chico joven. Desde el punto de vista de la lógica humana y de la razón, pues tendremos que tomar el corazón de esta persona y trasplantarlo a este chico joven. ¿Por qué? Porque este chico joven tiene toda la vida por delante, aún no se casó, no tiene hijos, mientras que esta persona mayor ya prácticamente hizo su vida. Sin embargo, ¿quiénes somos nosotros para interrumpir la reparación del alma de esta persona? Si esta persona mayor, adulta, terminal, sigue viva, es porque todavía tiene algo que reparar. Y por tanto, nosotros no somos quien para intervenir y imposibilitar que ese alma termine su reparación. Y de ahí que no podemos, como escribe el Shulchan Aruch, Endochin Nefesh mi pene nefesh, no podemos dar preferencia a una vida por otra vida. ¿Por qué? Porque nosotros no somos quien para designar que esta persona sí necesita seguir viviendo y esta no. Y por tanto vemos que esa es la novedad de la revelación en el monte Sinaí. Para Maimónides, la revelación en el monte Sinaí es la prueba más evidente que el pueblo tuvo. ¿Por qué? Porque ya no es una revelación que viene a través de Moisés, sino que es una revelación que todo el pueblo vive y experimenta. Es un testimonio de todo un pueblo. Y eso es lo que le da fuerza al judaísmo, según Maimónides. ¿Por qué? Porque hasta ahora el pueblo podía ser, tal vez Moisés era un superhombre, tal vez tenía poderes especiales, tal vez él podía dominar las fuerzas naturales, pero cuando todo el pueblo vivió la revelación, cuando todo el pueblo sintió la divinidad, cuando todo el pueblo experimentó la revelación, ahí estaba claro cuál era la fuente de la cual venía la inspiración de Moshe. Y por eso, para el judaísmo, Shavuot es el testimonio que el pueblo recoge de la vivencia de Dios. A partir de ese momento, el pueblo de Israel ya no creía en Dios, sino sabía que había un Dios. El monte Sinaí marcó la diferencia entre la fe y el conocimiento.
A partir de ese momento ya Dios pasa de ser un dogma de fe a ser una evidencia, porque todo el pueblo lo experimenta, lo vive. Y de ahí que Shavuot es la festividad donde, por una parte, el pueblo va a tener una experiencia mística, una vivencia divina, pero por otra parte también, a partir de ese momento, los valores van a ser absolutos. Y cuando los valores son absolutos, ya no los puedo adaptar a mi comodidad, a mis intereses, ya no los puedo negociar, sino que van a ser valores éticos y espirituales que tienen que regir y forjar mi personalidad y mi ser interno. Muchas gracias.